Gracias por asistir a esta sesión. Soy Beatriz Moya y en representación de mis compañeros voy a presentar parte de los resultados que hemos conseguido a través de la aplicación del proyecto de innovación docente que hemos titulado Uso de la estática gráfica computacional en el aprendizaje del diseño estructural. El objetivo de este proyecto era la enseñanza de la estática gráfica y con ella desarrollar ciertas competencias en los alumnos tanto de ingeniería como de arquitectura para dar respuesta a nuevos retos de la ingeniería estructural como van a ser el uso de materiales reciclados o el uso de impresoras 3D para imprimir las piezas, ya que estas nuevas estructuras van a tener nuevos requerimientos estructurales. Entonces, la estática gráfica se basa principalmente en analizar, como otras teorías, la estabilidad y la seguridad de una estructura, analizando sus fuerzas y sus reacciones, pero en este caso mediante la utilización de métodos gráficos. Aunque históricamente estos métodos empezaron a desarrollarse previamente, como por ejemplo los descubrimientos de Hooke respecto de la forma óptima de las catenarias, fue Carl Kurman quien en el principio del siglo XIX aunó todas estas teorías. A partir de ese momento se fueron popularizando otras, como por ejemplo el uso de los diagramas de Cremona o el método de Kullmann-Richter. Sin embargo, en el siglo XX, con la llegada de los ordenadores y el auge de los métodos numéricos y de los elementos finitos, estas teorías quedaron en desuso. Sin embargo, ciertos ingenieros y arquitectos de España y Latinoamérica popularizaron también estas técnicas, como fueron Gaudí, por ejemplo, Candela o Torroja. Recientemente, en el siglo XXI, estas teorías están viviendo un resurgimiento a través de la estática gráfica computacional, principalmente gracias a las labores del ETH de Zúrich y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y aquí hay una oportunidad para volver a introducir estos conceptos en el currículum de ingeniería y arquitectura. Por eso el objetivo de este proyecto es el desarrollo de una applet en español para el estudio de la estática gráfica, que va a incluir una serie de ejemplos interactivos para que los alumnos o cualquier usuario que quiera aprender pueda aprender jugando, interactuando. Con esto queremos fomentar el estudio y la comprensión de la historia de la ingeniería estructural, así como de sus conceptos básicos y especialmente los relacionados con la estática gráfica, así como la versión computacional, también dar una formación extra en el uso de herramientas de diseño de estructuras implementadas en plataformas computacionales e incentivar esta intuición, esta relación entre diseño y requerimientos estructurales. Estos objetivos están alineados con 4 ODS, como son la educación de calidad, proporcionando una aplicación que es de software libre, disponible para cualquier usuario, el de industria, innovación, infraestructura y el de ciudades y comunidades sostenibles. El método consiste en unir la estática gráfica con un software que permita su representación y la interacción con este. La estática gráfica se basa en 3 pasos principales. El primero de ellos es el análisis del diagrama de cuerpo libre, es decir, analizar la forma, las fuerzas que se ejercen y los esfuerzos. En el segundo paso se hace una representación gráfica de estos esfuerzos y en el tercer paso se realiza el cálculo de las incógnitas y la verificación del equilibrio. Dadas las relaciones geométricas, el software GeoGebra es una herramienta útil para la implementación de estos ejemplos de una manera más interactiva, ya que dentro de las propiedades de este programa, programado con JavaScript, se pueden establecer estas relaciones y crear aplicaciones que funcionen en tiempo real. Hemos desarrollado 2 bloques, una de ejemplos 2D y otra de ejemplos 3D. En ambos bloques empezamos por unos ejemplos básicos para entrar en contacto con la teoría y se va escalando en dificultad hasta llegar a ejemplos realistas, como son, por ejemplo, en este caso del 2D, la aproximación del pabellón de Lisboa. Como se puede ver, sí, aquí lo tengo señalizado. Tenemos una representación gráfica y una discretización de sus fuerzas. Aquí tenemos en esta esquina opciones para incluir una distinta discretización de número de cargas, la flecha máxima que queremos y las fuerzas. Y aquí de manera gráfica podemos ver la representación de
las fuerzas y su valor a escala 1 kilonewton o 1 centímetro. Estas aplicaciones permiten la interacción y ver cómo, cambiando parámetros de diseño, obtenemos distintas soluciones de equilibrio, pero con distintos requerimientos estructurales. Este segundo ejemplo se basaría en tener una estructura y crear una secundaria para compensar aquellos esfuerzos que no sean de compresión. Son los llamados ejemplos de freeform trusses. Aquí en este ejemplo, similar a la estación de Waterloo que presentaba en la diapositiva anterior, tenemos una geometría en la que podemos cambiar la distancia de los apoyos, las alturas, etcétera. Una spline a la que vamos a compensar las fuerzas de las cargas que experimenta con otra secundaria para que la estructura general esté trabajando a compresión. Y como vemos, tenemos la representación gráfica y luego también la representación de las fuerzas en las que se puede ver pues, cuáles son las cargas totales y cuáles son las reacciones de los apoyos y las fuerzas que está experimentando cada punto de la estructura. Los ejemplos 3D tienen el mismo fundamento básico que los 2D, sin embargo, estos, para la resolución de las incógnitas, como son las alturas y las fuerzas, se necesita una programación un poco más avanzada que también se ha realizado. Esto implica un aumento del coste computacional, pero también se puede interactuar con ello, no tanto en tiempo real, pero de manera interactiva en la aplicación web. Dos de los ejemplos principales, aparte de los básicos para entrar en contacto con la teoría, han sido el Great Court del British Museum. Vemos cómo tiene la representación de la geometría, la representación en 3D y el diagrama dual, que es el que representa las fuerzas. Aquí se puede ir variando las flechas, las escalas de altura y el peso de la estructura. Por último, presentamos una estructura que fue realizada por Zaha Hadid Architects. Como se ve, son técnicas empleadas también por grandes estudios de arquitectura e ingeniería. Este puente tiene la peculiaridad de que está fabricado con piezas de hormigón hechas con impresoras 3D y que tiene una serie de requerimientos estructurales para trabajar a compresión. Aquí nuevamente tenemos nuestra discretización en planta, la representación de las formas y luego una tercera fase en la que podemos ver la evolución de la geometría respecto a los criterios que estamos definiendo de escala de alturas, de flecha máxima y de fuerzas de la estructura. Entonces, las conclusiones de este proyecto han sido el desarrollo principal de ciertas aplicaciones y actividades relacionadas con la estética gráfica y principalmente la presentada en esta presentación sobre una aplicación de software libre para interactuar con la teoría a través de una serie de ejemplos en 2 y 3 dimensiones. Este proyecto ha tenido un alto grado de satisfacción entre los alumnos y ha ampliado el currículum de estudios de ingeniería y arquitectura. Se puede acceder tanto a la página web como al libro publicado en Prensas de Universidad de Zaragoza, que aúna todos los conceptos explicados. Y este proyecto ha sido posible gracias a el proyecto de innovación docente de Universidad de Zaragoza, el apoyo del Ministerio de Ciencia y de la cátedra ENIA, asignada recientemente por el Ministerio de Economía, y gracias al proyecto de Descartes en Singapur. Muchas gracias.